¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar un programador horario para controlar la calefacción. Vamos a ver las diferentes alternativas que tenemos para poder programar de forma horaria la calefacción, tanto con un cronotermostato como con un programador horario. Concretamente vamos a instalar este pequeño cuadro que veis aquí que tiene dos programadores horarios. Tiene dos porque en esta sala de calderas tenemos dos calderas, estáis viendo aquí una a la derecha y otra a la izquierda, que cada una da servicio a una planta. ¿Vale? Por tanto, esta es la de la primera planta, como veis aquí, y esta da servicio a la segunda planta. Bien, es una sala de calderas bastante pequeña. Bueno, aquí podéis ver algunos de los elementos que tenemos instalados, como los vasos de expansión, parte de los circuitos de agua caliente y de calefacción. Bien, y también os voy a enseñar qué parte del circuito de la calefacción, el circuito eléctrico, vamos a conectar este sistema de control, ¿vale? De control horario. Bueno amigos, aquí tenemos el termostato correspondiente a la primera planta. El termostato lo que hace es que enciende y apaga el circuito de calefacción, y eso lo hace funcionando como un interruptor. Cuando la temperatura que tenemos en el medio ambiente es inferior a la temperatura de consigna, en este caso tenemos unos 21 grados, lo que hace es que cierra el circuito y deja pasar la corriente eléctrica entre dos cables que vamos a ver que llevan en el interior. Cuando la temperatura ambiente es superior a la temperatura de consigna a 21 grados, por ejemplo son 25 o 22, lo que hace es que abre ese contacto eléctrico entre los dos cables. Por lo tanto funciona como un interruptor controlado por la temperatura ambiente. Y como veis aquí debajo tenemos un botón on-off para apagar y encender el termostato y por lo tanto la calefacción. Nosotros lo que queremos hacer en este vídeo es programar la calefacción, además de por temperatura, es decir, que cuando estemos a menos de 21 grados arranque, por control horario. Es decir, queremos ponerla en un horario establecido. Por ejemplo, queremos que por la noche, a partir de las 12 de la noche, por ejemplo, se apague y no se encienda hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, podemos poner cualquier control horario, ¿vale? Y esto lo podemos hacer simplemente cambiando este termostato por uno que sea un cronotermostato. Los hay muy variados, desde los que son más simples de programar a los que son más complejos. Todos son digitales, ya la mayoría de ellos. Y luego estos termostatos, además, pues pueden instalarse en el mismo lugar donde está el termostato original, o existen termostatos de control inalámbrico, que en este punto instalamos el receptor y el transmisor, el que nos detecta la temperatura, lo podemos mover por cualquier punto de la casa. Ese es un termostato inalámbrico. Y como os digo, lo que nos interesa en este caso es un cronotermostato, que lo podamos programar horariamente. Entonces, lo que haríamos para instalar ese termostato, que es la opción más sencilla, luego os voy a enseñar otra, vamos a retirar la carcasa de plástico de este. Los montajes pueden ser diferentes, pero al final también son muy parecidos. Hay algunos que hay que quitar primero esta pequeña ruedecilla con la temperatura y luego desmontar la carcasa de plástico, pero eso depende del termostato. Y aquí, como veis, tenemos dos cables. Un cable gris, que luego vamos a ver también en burner de la caldera, y un cable azul. Como os digo, lo que hace, en función de la temperatura, es abre o cierra el contacto eléctrico entre estos cables. Por lo tanto, como os digo, si yo quisiera instalar aquí un cronotermostato, lo que haría sería retirar los tornillos que fijan este termostato a la pared. En este caso sería este y este que veis aquí. Retiraría esos tornillos, aflojaría también los bornes que tenemos aquí, y cuidado porque aquí hay tensión eléctrica. Tenéis que bajar primero el ICP de vuestra vivienda, el interruptor de control de potencia o el diferencial, para que no haya corriente en el circuito. Y una vez que no hay corriente en el circuito, pues aflojamos también estos bornes, quitamos los cables, presentamos el nuevo cronotermostato que queráis instalar, marcáis los agujeros, posiblemente alguno coincida de estos que ya están hechos, taladráis, ponéis un taco, colocáis el cronotermostato, lo atornilláis a la pared y luego conectáis estos cables en los bornes que os indique el manual. Leéis las instrucciones del fabricante y no tiene ninguna complicación. Luego ya la programación, cada cronotermostato tiene una manera de programarse, aunque sí es verdad que son todos muy similares. En esta instalación vamos a dejar este termostato y además vamos a instalar un control horario. Y ese control horario lo vamos a hacer con programadores. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar cómo funcionan, y funcionan exactamente igual. Lo que hacen es abren o cierran el circuito, pero en lugar de hacerlo por temperatura, como en este caso, lo hacen por programación horaria.
Bien, lo primero que vamos a hacer es instalar la caja. Lo vamos a hacer aquí en este frente. Utilizamos el nivel de burbuja para que quede recta y marcamos donde vamos a hacer los taladros. Realizamos el taladro. Colocamos los tacos. Hemos hecho un taladro de 6 milímetros y los tacos también son para 6 milímetros. Y colocamos la caja. La caja ya está bien sujeta, como estáis viendo, con los diferentes módulos. Este cable verde que veis que voy a colocar ahora, que tengo aquí un taladro hecho para poderlo poner aquí en la instalación de superficie, lo voy a sujetar para que no se caiga con una brida. Vamos a poner una brida aquí para que haga de tope y sujete el cable. Y vamos a conectar aquí fase y neutro. Este cable, por tanto, va a llevar la alimentación a 220 voltios a los programadores horarios que tenemos aquí, que como veis luego van puenteados por la parte de arriba. Generalmente en las instalaciones eléctricas la entrada se hace por arriba, la salida por abajo. En esta lo vamos a hacer al revés porque es una caja que tiene muy poco espacio y tendríamos que hacer la entrada por arriba de los cables fase y neutro, la salida por abajo y llevarlos de nuevo hasta los bornes superiores que tenemos aquí en estos módulos. Por lo tanto, directamente vamos a hacer la entrada por abajo, vamos a salir por arriba y vamos a distribuir a los dos programadores. Bien, colocamos aquí la brida bien apretada como tope para que el cable no pueda salir. Lo ideal hubiera sido utilizar un prensaestopas, pero con esta caja no tenía espacio suficiente para poder introducir un prensaestopas del tamaño adecuado para este cable. De momento, el conductor de tierra, la protección de tierra, la vamos a dejar aquí porque no tenemos ningún borne de conexión en este punto. Solo vamos a utilizar fase y neutro. Bien, enroscamos bien los cables y los colocamos aquí en estos bornes de entrada al magnetotérmico de 10 amperios. Bien, ya tengo colocado el conductor de fase, apretamos. Comprobamos que no sale, que queda bien fijado, tirando un poco del cable. Y vamos a conectar el neutro. Comprobamos de igual manera que no sale y ya tenemos conectado fase y neutro. Como os digo, esta va a ser la alimentación eléctrica de los programadores horarios, fase y neutro, y están protegidos por un magnetotérmico de 10 amperios que también nos puede servir en determinadas ocasiones para cortar la corriente que les llega a los dos programadores. Como sabéis, los programadores funcionan como un interruptor, pero controlado por control horario. Ahora mismo el interruptor estaría abierto, aquí tenemos los bornes donde vamos a conectar el cable, y cuando el programador, de acuerdo a la programación horaria que yo establezca a continuación, de la orden de encenderse, lo que va a hacer es cerrar un pequeño relé que lleva en el interior y por lo tanto va a cerrar el interruptor, este circuito eléctrico, dándole la orden a la caldera de que empiece a funcionar. Para la alimentación eléctrica hemos utilizado una manguera libre de halógenos, como estáis viendo, con fase, neutro y tierra, y cada conductor tiene 2,5 milímetros cuadrados de sección. Bien, para poder cerrar o abrir el circuito del termostato, lo que vamos a utilizar es esta manguera negra que veis aquí, que esta solo tiene dos hilos, marrón y azul, fase neutro, y cada hilo tiene 1,5 milímetros cuadrados de sección, exactamente igual que tenemos en el circuito del termostato. Ahora voy a enseñar los bornes de conexión aquí en la caldera y vais a ver cuáles son los diferentes cables que lleva. Los de alimentación son de 2,5 milímetros cuadrados de sección y los del circuito de calefacción y de control de bombas, de circulación y demás, son de 1,5 milímetros cuadrados de sección.
Por lo tanto, estamos utilizando la misma sección que tenemos en la instalación. Bien, exactamente igual que antes, vamos a colocar una brida para que el cable no pueda salirse. La apretamos bien. Nosotros, de los 3 puntos de conexión que tiene, vamos a utilizar el central y luego tenemos aquí un pequeño esquema donde nos indica que el contacto que está normalmente abierto es este. Por lo tanto, lo vamos a conectar en el normalmente abierto. Cuando el programador se encienda, lo que va a hacer es cerrar el contacto eléctrico entre estos dos cables, como un interruptor. Este ya lo tenemos colocado. Y aquí es importante decir que este circuito, como veis, no lo tengo protegido aquí en este cuadro por ningún magneto térmico o fusible. En este caso, estos programadores horarios permiten como máximo una corriente de 16 amperios. Por lo tanto, este circuito lo tendríamos que proteger con un magneto térmico como máximo de 16. Aquí no está protegido en otro punto de la instalación, en el cuadro general, donde tenemos un magneto térmico instalado para controlar este circuito de la calefacción, del termostato de la calefacción. Y este cable, que ahora vamos a conectar aquí a bornes, es el que cierre o abra el circuito de calefacción. Exactamente igual que el termostato, lo vamos a conectar en serie con el termostato. Luego os haré un pequeño esquema para que lo entendáis bien. Muy importante a la hora de hacer aquí la instalación es que no se vea aquí el cobre del cable. Lo ideal sería utilizar punteras también. Pero, como os digo, lo ideal es que no se vea aquí el cobre para que no haya posibles contactos eléctricos entre los cables y también que no pilléis aquí solo el aislante. Voy a hacer exactamente lo mismo con otro cable aquí, en este otro reloj. Nos va a servir para controlar la caldera de la segunda planta. Aquí podéis ver el primer plano de frente, donde podéis ver cómo la alimentación eléctrica entra por el cable verde, fase neutro, que alimenta a los dos programadores horarios que están puenteados por arriba. El cable de la derecha es el que da servicio a la primera planta y el cable de la izquierda es el que da servicio a la segunda planta. También os quiero enseñar cómo viene indicado aquí los circuitos en los programadores horarios. Como veis, se trata de un relé que tiene una parte que va normalmente cerrada y otra normalmente abierto. El contacto normalmente abierto es el que utilizamos nosotros, por lo tanto tenemos el borne central y el de la izquierda, que es el contacto normalmente abierto. Y cuando nosotros con la programación se cierra el circuito entre esos bornes y permite el paso de la corriente eléctrica. Bien, la instalación de la caja ya la tenemos terminada, por lo tanto vamos a finalizar el montaje colocando la tapa y colocando los tornillos. Muy importante a la hora de hacer estos montajes es identificar correctamente cada circuito. Este es el programador de la primera planta y este es el segundo. Esto que estáis viendo aquí es la caja de conexiones de la caldera. La caldera la tenemos que alimentar eléctricamente y eso lo hacemos con fase neutro. Aquí tenemos fase de color marrón, ¿vale? Neutro de color azul y tierra, el conductor de protección. Estos conductores, fase y neutros, son de 2,5 milímetros cuadrados de sección, como os dije anteriormente. Y aquí tenemos todos los conductores de tierra, este, que es de 2,5, y luego estos dos que son de 1,5. Ahora vamos a ver de qué son el resto de los cables. Luego tenemos aquí esta clema que veis de otro color. Esta es de color negro, es la clema de alimentación eléctrica de la caldera. Y luego tenemos esta otra. Aquí tenemos la conexión del termostato, es el cable que le da fase y lo devuelve por este cable de color azul. ¿Os acordáis de la caja del termostato que os enseñé anteriormente? Teníamos un cable de color gris, que es este, que vemos aquí, y un cable de 1,5 de color azul, que es este, un cable rígido. Por lo tanto, aquí tenemos, en esta caja tenemos aquí el neutro, que como veis, de aquí salen estos dos azules, que van a la manguera blanca, que ahora os voy a decir qué es. Aquí la tenéis. Y luego también tenemos por aquí una manguera negra, a ver si os la puedo enseñar. Esta que estáis viendo aquí. Y esta manguera de color negra es la que activa, por ejemplo, la electroválvula de 3 vías. Ahora os lo voy a enseñar. Bien, ¿qué hacemos? Pues aquí tenemos neutro y aquí tenemos la fase. La caldera lo que hace es le da fase por aquí
y si el termostato está cerrado, es decir, está activado, para que el circuito de calefacción se ponga en marcha, nos devuelve la fase por aquí y lo que hace es activa tanto la bomba de circulación, que ahora os voy a enseñar cuál es. La bomba de circulación es la encargada de mover el agua caliente por el circuito de calefacción. En este caso es un circuito de radiadores, por lo tanto lo que hace es mover el agua caliente que genera la caldera por el circuito de radiadores para calentar la estancia, la casa. Y si el termostato está abierto, pues lo que hace es que la bomba de circulación del agua se para, no funciona y por lo tanto el agua caliente se queda en la caldera. No se mueve por el circuito de calefacción y no calienta la casa. Bien, nosotros, nuestros relojes programadores, lo vamos a conectar aquí, en serie en este circuito. Voy a quitar este cable de gris, voy a soldar el cable de fase, que va controlado por el reloj programador, ahora lo vais a ver, y después el otro cable lo voy a conectar en este borne, de manera que lo que vamos a hacer es instalar los programadores horarios, el reloj programador que habéis visto anteriormente, en serie con el termostato. Bien, aquí tenemos los bornes de conexión. Y si nos fijamos un poco más hacia allá, esta que veis aquí, esta es la válvula de 3 vías, ¿vale? Que permite el paso del flujo del agua en una dirección en otra. Y como veis ahí tiene un cable de color negro, ¿veis? Ese es el que va conectado aquí en bornes. Y luego, si nos fijamos aquí, ahí podemos ver una bomba de circulación. Esa es la bomba, ¿veis el cable blanco que sale de ella? Ese cable también va conectado en bornes, como habéis visto previamente, y esa es la que mueve el agua caliente de la calefacción por el circuito. Cuando esa bomba se activa, lo que hace es que distribuye el agua caliente de la calefacción por el circuito de radiadores. Bien, voy a hacer la conexión eléctrica y como necesito apagar todas las luces para poder hacer, luego os muestro cómo queda. Bien, ya he conectado fase, neutro y toma de tierra para alimentar los relojes programadores y ahora lo que voy a hacer es soldar el cable gris al cable marrón que va hasta el control de mi reloj programador. Y la soldadura la voy a hacer con este pequeño soplete que estáis viendo aquí y con estaño. Bien, y de esta manera va a quedar una unión perfecta. También podríamos haber utilizado una clema de conexión, como esta que tenemos aquí en los bornes. Ahora lo vamos a recubrir con tubo termorretráctil. En cuanto se enfríe la soldadura, lo cubriremos y quedará una unión perfecta. Como sabéis, una vez que coloquemos el tubo termorretráctil, no le afecta tampoco el calor de la caldera, por lo tanto, la unión eléctrica va a ser segura. Bien, y este cable azul lo conectaremos donde estaba el gris, en este borne de aquí. Bien, la soldadura ya está fría, por lo tanto ponemos aquí el termorretráctil, que lo cubra bien. Y ahora con un mechero lo calentamos. Como veis, ahí se encoge. Calentamos bien por todos los sitios. Y queda completamente estanco. No va a entrar la humedad, el aire y la soldadura aguanta muchísimo. Mejor que si ponemos una clema. Bien, colocamos por aquí y ahora vamos a unir aquí este azul. Colocamos aquí el contacto y apretamos. Comprobamos que ha quedado unido y ya lo tenemos listo. Como veis, hemos conectado fase, neutro y toma de tierra en los bornes de alimentación de la caldera. Nuestros relojes programadores consumen muy poca corriente, por lo tanto no hay ningún problema en conectarlo aquí a bornes en la alimentación de la caldera. Y después, este cable negro que veis aquí es el que va al reloj programador. Por aquí le va a dar fase y luego, si el reloj programador está cerrado, se la va a devolver por aquí, por el cable gris. Y se va hasta el termostato. Si el termostato también está cerrado, lo devuelve por el cable azul aquí y tenemos fase y neutro con los que alimentamos a la válvula de 3 vías, como habéis visto, y a la bomba de circulación. Por lo tanto, el circuito de calefacción empieza a distribuir agua caliente por los radiadores y la calefacción se pone en marcha.
Voy a cerrar esta caja de conexiones y vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra caldera. Simplemente tengo que conectar el cable que va al programador. Para hacernos una idea de lo que tenemos en el circuito, voy a hacer un breve esquema eléctrico. Por un lado tenemos la caldera, que la voy a representar así. Vale, y aquí esta es la caldera, como os digo. Bien, y en la caldera hemos visto que tiene los siguientes burners de conexión. Tenemos 3 en un color, el primero para fase o línea, el segundo era el conductor de tierra y el tercero el neutro. Bien, y después aquí teníamos otro burner de conexión y aquí teníamos una salida para cable gris, que este era el cable de fase para el termostato, ¿vale? Fase del termostato. Y luego teníamos aquí la vuelta del termostato, que sería la fase cuando el circuito está acelerado de la vuelta del termostato. Y aquí teníamos el neutro. Bien, ¿qué más elementos tenemos en nuestra instalación? Pues por un lado tenemos el termostato. Lo voy a simplificar aquí con otra caja. Tenemos aquí la ruleta de temperatura y aquí nos indica la temperatura que tenemos seleccionada. Temperatura en grados centígrados, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí este termostato lo que hace es la función de un interruptor. Lo voy a dejar de momento representado así. Además del termostato tenemos el reloj programador. Y el reloj programador, como habéis visto, es un reloj digital donde tiene una pantalla que nos indica la hora y luego aquí tiene una serie de botones. Y este reloj programador tiene un relé que funciona de la misma manera, como si fuera un interruptor. Bien, entonces la instalación tal como estaba configurada hasta ahora, sin tener en cuenta el programador horario, sería la siguiente. Para alimentar los circuitos de la caldera le entregamos fase a 220 voltios, también le entregamos neutro, aquí en el borne, y el protector de tierra, que como sabéis es amarillo y verde. Y aquí tenemos 220 voltios en corriente alterna, AC, ¿vale? De esa manera estamos alimentando la caldera con corriente eléctrica. Hasta el momento lo que hacíamos, que esta fase del termostato la llevábamos hasta el termostato, hasta uno de los burners del termostato, que como vemos actúa como un interruptor, y de aquí volvía a la vuelta de fase del termostato. Lo que tenemos es el neutro también. Este neutro es igual a este, ¿vale? Este neutro lo que hace la caldera lo toma de aquí y lo devuelve por aquí. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues aquí tenemos neutro y aquí tenemos fase, de manera que aquí tenemos 220 voltios en corriente alterna y lo que hacíamos aquí con esta corriente alterna es poner en funcionamiento la válvula de 3 vías, ¿vale? Y además tenemos también en funcionamiento la bomba de circulación, que esta es la que se encarga de mover el agua caliente por el circuito de los radiadores. Es decir, cuando el termostato detecta que la temperatura ambiente es inferior a la temperatura de consigna, lo que hace aquí es cierra el circuito, deja pasar la fase hasta que llega aquí. Aquí tenemos fase, aquí tenemos neutro y por lo tanto tenemos 220 voltios entre estos dos bornes que se utilizan para poner en marcha la válvula de 3 vías y la bomba de circulación. Y de esta manera estamos poniendo en funcionamiento el circuito de calefacción de nuestra casa para calentar las estancias. Ahora lo que vamos a hacer es instalar este programador horario, que es como otro interruptor pero que se controla por hora. Este programador es digital
Este programador necesita alimentación eléctrica, por lo tanto le tenemos que dar fase y neutro. Fase, la hemos sacado de aquí, consume muy poca potencia, por lo tanto no hay ningún problema de tomarla de aquí. Hemos tomado fase de aquí y la llevamos hasta este punto. De esta manera tenemos ya fase aquí y también le vamos a dar neutro. Y neutro lo podemos sacar también de aquí. Entonces aquí tenemos fase y neutro, que son 220 voltios en corriente alterna. Y ya ponemos en marcha el programador horario digital. Lo que yo he hecho es intercalar este reloj programador en el circuito del termostato. Entonces he cortado aquí este cable, que es la vuelta de fase. Bien, y lo que he hecho es que este circuito lo he pasado por los contactos del reloj programador. De manera que ahora tenemos lo siguiente. Si yo quiero que tanto la válvula de 3 vías, que es la válvula mezcladora, como la bomba de circulación se pongan en marcha, nosotros tenemos que tener tanto el termostato cerrado como el programador horario cerrado. Fijaos, aquí tenemos la fase que nos proporciona la caldera, va hasta el termostato. El termostato, si está abierto, aquí no vamos a tener fase, tenemos neutro pero no tenemos fase, por lo tanto la bomba de circulación y la válvula no se pondrán en funcionamiento. ¿Que cumplimos el requisito de que la temperatura ambiente es inferior a la temperatura de consigna? Pues este interruptor, que insisto que es el termostato, se cierra y deja pasar la corriente por este circuito. Ahora bien, ahora llegamos al programador horario. Si el programador horario no cumple las condiciones de programación que le hayamos puesto, por ejemplo que se encienda de 12 de la mañana a 12 de la noche, pues el circuito está abierto y no pasa la corriente y por lo tanto la válvula de 3 vías y la bomba de circulación permanecen inactivas. No se pone en marcha el circuito de calefacción. Vamos a suponer que llega al periodo de programación que hemos establecido y se cierra el circuito del programador horario y entonces aquí tenemos continuidad eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el termostato se encuentra en la posición cerrada y el reloj programador también está cerrado, lo que hacemos es que la fase está pasando por estos dos interruptores, vamos a decirlo así, llega aquí, aquí tenemos fase, tenemos neutro y por lo tanto la válvula de 3 vías, la bomba de circulación se activan, bien, y dejan pasar el agua caliente al circuito de radiadores y por lo tanto la calefacción se pone en funcionamiento. Nosotros lo que veríamos es que los radiadores están calientes. Bueno amigos, ya habéis visto lo fácil que ha sido instalar el control horario en la sala de calderas. Lo que estoy haciendo ahora es voy a cerrar este termostato, ya he comprobado que funciona bien, lo voy a dejar a 21 grados y ahora lo que tenemos es un control, además de por temperatura, por horario. Bien, y con esto hemos visto las diferentes alternativas, desde la más simple, que es la sustitución del termostato tradicional que tenemos por un cronotermostato, y como os decía, pueden ser cronotermostatos inalámbricos, cronotermostatos controlados por wifi, hay una variedad enorme, hasta la instalación de un control horario aparte, que es lo que hemos hecho en esta instalación. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.